también disponemos de nuestra práctica, que la semana que pasó la avanzamos a la mitad, la avanzamos al 50%, para el día de hoy poderla culminar. No olviden, es parte de la tarea de hoy. Bien, doctores. Cuando nosotros nos hablan, nos expresan la idea del poder, habíamos señalado hace una semana de que la Constitución tiene, según el deseo de su creador, el poder constituyente, una tarea concreta: el control del poder. Y la pregunta también pasa por si ese control del poder se enfoca y se concentra, se dirige hacia la propia consideración del Estado. Me explico. Habíamos dicho nosotros que el Estado tiene cuatro elementos, el Estado de Derecho. Tiene el elemento que le resulta el elemento bandera, que es la libertad. Tiene el elemento igualdad, considerando que estos dos corresponden pues a la persona, de cómo la persona es protegida respecto del poder que ostenta o detenta el Estado. Y tenemos acá el llamado nivel de control de las normas, control normativo, y este control normativo, junto a la libertad y junto a la igualdad, se sustenta también en la llamada separación de los poderes. Ahora, entendiendo, doctores, de que estamos apuntando que la Constitución se crea a partir del constituyente con el afán de que controle el poder que va a detentar el Estado, vamos a concentrar la idea de que ese Estado ha evolucionado dentro del marco jurídico en dos momentos: el llamado Estado legal de derecho y el llamado Estado constitucional de derecho. Aquí nosotros nos vamos a detener para reconocer de que si no le damos un enfoque jurídico, entonces vamos a encontrar otras calificaciones de ese nivel de control con otros fines que va a tener el control. Me explico. Los objetivos que recibe el Estado cuando no está en el marco jurídico representan el Estado llamado el Estado de justicia. Repito, el Estado de Derecho tiene en el marco jurídico dos objetivos: el legal y el constitucional, los cuales se materializan en el llamado control de las normas. La acción popular para la legalidad y la acción de inconstitucional para la Constitución. Pero cuando hablamos del marco no jurídico ya variamos, dejamos al Estado de Derecho y nos vamos a una situación superior, el Estado de justicia. Y en ese sentido hablamos de Estado social de derecho y hablamos de Estado democrático de derecho. Y doctrina llega a generar una concreción, una situación síntesis con el llamado Estado social
y democrático de derecho. Aclaración, doctor. Esto existe fuera del marco jurídico. Si nos quedamos en el marco jurídico, solamente hay dos niveles: el Estado legal y el Estado constitucional. Ese Estado constitucional, cuando nosotros nos proyectamos a la forma como el constituyente se clasifica, no lo olviden, se va a presentar en dos grandes niveles: el poder constituyente de origen y el poder constituyente derivado. Mucho cuidado. Tenemos claro entonces el marco jurídico y el marco no jurídico. Nosotros no vamos a quedar en esta clasificación solamente en el plano jurídico, pero existe también la otra adjetivación en el marco no jurídico. Doctores, cuando estamos en el poder constituyente originario, estamos en aquel cuya tarea es la construcción, la configuración de la Constitución. La Constitución. Y esa Constitución, una vez que es generada a partir del poder constituyente originario, delega y genera y faculta un poder constituyente derivado dentro de la propia Constitución. La propia Constitución va a contener, ya como producto elaborado por el constituyente originario, a un constituyente derivado. Pregunto, doctores, ¿de qué poder estamos hablando? Estamos hablando, exacto, del Congreso. El Congreso, por favor, tiene su famosa ley orgánica. ¿Cuál es esa ley? Es el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso. Ese reglamento del Congreso está apuntando a la configuración de sus funciones. Las funciones del Congreso, entonces, están dentro del marco jurídico con una denominación especial: poder constituyente derivado. Este poder constituyente de origen, que dio origen a la Constitución, es un poder ilimitado. Es un poder que va a desarrollar su labor de creación de la Constitución en base a técnicas. Habíamos precisado y vamos a reiterar la técnica de la libertad y la técnica de la autoridad. Cuando estamos en la técnica de libertad, lo que se va a señalar son todos los elementos que conducen a la tutela de los derechos fundamentales. Y cuando hablamos de la técnica de la autoridad, estamos apuntando a lo que es la organización del Estado. Y la pregunta es, esa organización del Estado lo va a concentrar bajo la figura primaria de un término central. ¿Cuál es ese término central? La soberanía. Y esa soberanía, doctores, tiene un nivel de evolución, según doctrina. La soberanía nace como soberanía popular. Pregunto, ¿nuestra Constitución, la Constitución vigente, hace mención directa de la expresión soberanía popular? Claro, en el artículo 3. En el artículo 3, nuestra Constitución señala que uno de los límites para la reforma a la Constitución es la no afectación de la soberanía popular. Pero en su tránsito también encontramos a la llamada soberanía nacional. Hemos de apelar a la historia para establecer un marco de frontera entre las dos. La soberanía popular, ojo doctores, la soberanía popular nos está hablando pues de Montesquieu y nos está hablando de Rousseau. Cuando hablamos de soberanía nacional, estamos hablando de Sieyes, el famoso abad que señaló que el Estado llano, ¿qué cosa era? Nada. ¿Qué cosa pretendía? Ser algo. En una concepción de la vocación que tenía el constituyente
de establecer una limitación al poder absoluto que tenía el monarca y configurarle el poder al pueblo a través de la llamada Asamblea Constituyente Francesa. Doctores, y la soberanía de cierre en la evolución sería la soberanía del Estado. Atención, doctores. Soberanía popular, pueblo. Soberanía nacional, pueblo. Solo que en un tránsito mucho más genuino. En esa vocación genuina entra un tercer nivel donde Kriele, así se llama el teórico, nos habla de una soberanía del Estado que faculta la opción de que el propio pueblo quede limitado a las decisiones que tenga el Estado con sus fines. Uno de ellos el bienestar, otro de ellos la sustentación de los bienes constitucionales como la seguridad jurídica, como la seguridad pública, como la seguridad social. Moraleja, doctor, hay todo un desarrollo en base a la creación de la Constitución. Pero una vez que la Constitución está creada, surge lo que ha sido el concepto de nuestro título. Surgen los poderes constituidos. Los poderes constituidos son postconstitucionales. Los poderes constituidos son posteriores a la creación de la Constitución. Pero uno de ellos tiene una marcada vocación de renovación a la Constitución. Sí, señor. Porque esta Constitución, doctor, según los doctrinarios constitucionales, nace como reflejo de una realidad de poder, una realidad política, y busca, a través de una situación de consenso, generar un acuerdo. Ese acuerdo o ese contrato social se manifiesta en la Constitución, pero esa realidad política va a cambiar, doctores, y la Constitución va a llegar en algún momento a no reflejarla. Como dijo el teórico constitucional Lowenstein, si la norma ya no refleja la realidad política, la norma pasa de un estado normativo a un estado nominal. En otras palabras, existe la Constitución, pero la realidad le supera. Por lo tanto, hay que actualizar la Constitución. Y esa labor actualizadora, esa labor de permanente vigencia de la Carta Constitucional, lo concretiza el Congreso a través de las leyes de la reforma constitucional. A través de las leyes de la reforma constitucional. Moraleja: hubo poder constituyente y lo sigue habiendo, pero en realidad ese poder constituyente derivado, siendo el Congreso, no es otra parcela de poder que el poder constituido. Moraleja: si se le dice al Congreso el primer poder del Estado, es por su capacidad renovadora y actualizadora del contenido de la Constitución. Nada más que por eso. Pero esa visión es una visión de Estado legal. En un Estado constitucional podríamos afirmar de que el primer poder del Estado sería aquel órgano constitucional que se encarga de interpretar a esa Constitución. Y a través de esa interpretación se encarga de ser guardián, vigilante de lo que el poder constituyente originario quiso establecer. Nace entonces la figura del Tribunal Constitucional. En esa línea, nosotros decimos, si al Congreso, ojo, doctor, estoy reforzando desde otra óptica lo que ya hemos parcialmente adelantado hace una semana. La idea es, por si alguien de pronto estuvo ausente en esa sesión, hacer una suerte de empalme, ya que en la segunda mitad de la práctica vamos a tener términos que tienen que tener absoluta claridad. Y por eso, refuerzo. El Congreso, con su poder revisor o poder de la reforma constitucional, dice, a la luz de una sentencia, como es el caso de reforma del régimen pensionario, que ahí se señala, tiene límites. Y ojo, doctores, yo les hablé de una figura que se materializa cuando esos límites no son contemplados. A ver, me detengo. ¿Cómo se llama la figura en la que los límites del Congreso para la reforma no se respetan? Eso yo les enseñé hace una semana y estimo que lo van a recordar cuando yo ponga sus iniciales. FC.
Ya se acordaron. Pero quieren un dato más, ya. Vamos. Y la última, porque de pronto no quieren presumir de su saber. Y la palabra es esta. Fraude. Eso, pues, doctores. Cada vez que los límites que tiene el Congreso no son respetados, estamos frente a la figura del fraude constitucional. Y en la línea argumentativa del TC se dice: se reconoce que la reforma constitucional tiene un doble límite, uno formal, previsto en el 206. Esa formalidad del 206, doctores, esa formalidad del 206 lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Doctores, ¿pueden comentarme un elemento que ustedes reconocen que le da formalidad a la reforma en el 206? La votación. Muy bien, ese es uno. Y esa votación obedece a un nivel, votación cualificada. Cualificada. En otras palabras, la votación cualificada supone que dos tercios del Pleno tienen que estar a favor de la reforma. Y a esa votación cualificada le damos otro añadido. Ojo, doctor, la figura del referéndum. Eso, doctor, la figura del referéndum. En otras palabras, ¿queremos una reforma? Pues entonces, votación cualificada, 2/3, mínimo, puede ser más, y referéndum. Pero el doctor me dice, y si quiero evitar el engorroso camino del referéndum, doctor, tiene una vía constitucional. La votación cualificada tendría que ser en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. Pregunto, todas las reformas constitucionales a la fecha que nuestro Estado ha generado, desde la Carta vigente del 93 que se va por su boda de plata, todas las reformas han sido sin referéndum. Todas las reformas han sido con votaciones cualificadas en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. No contemplar esto, doctor, supondría una violación a los límites. Y si hay una violación a los límites, ¿qué se configura en el Estado constitucional, doctores? El fraude constitucional. Eso lo tenemos que tener muy claro. Sin embargo, el doctor me dice, tengo entendido que no siempre ha habido votación cualificada. E igual se ha dado la reforma. Absolutamente cierto. Por lo tanto, podemos señalar que las reformas constitucionales en algunos casos han sido válidas informalmente. En otras palabras, se han legitimado, se han aprobado, se han cumplido, pero no han obedecido al límite formal. ¿Y por qué? Porque como se han dado 2 legislaturas sucesivas ordinarias, se ha generado una suerte de sombra constitucional y se han determinado su vigencia a esas reformas. La doctora me dice, sí, pero hay una acción de inconstitucionalidad contra normas de reforma constitucional. Absolutamente de acuerdo. Y la pregunta es, ¿eso tiene prescripción? ¿La acción de inconstitucionalidad tiene prescripción? Claro, como todo proceso garantista constitucional. Y obviamente, doctores, de varias reformas ya no podemos hacer la menor mención porque ya prescribió la acción de inconstitucionalidad, que en este caso, doctores, es de 6 años. Doctores, ¿y qué sucede cuando avanzamos y dice, y otro material, ojo, sustentado en la supresión o modificación del contenido esencial de los derechos? Asimismo, se reconoce que la Constitución tiene un contenido fundamental que no puede ser alterado a través de cualquier tipo de reforma constitucional. Estamos hablando, cuando nos hablan de un contenido fundamental, de lo que se conoce como el nombre del núcleo duro o pétreo de la Constitución. Un ejemplo del núcleo duro o pétreo de la Constitución, doctores, la forma republicana de gobierno. Doctores, por ningún sentido puede afectarse el concepto de república en el país. En otras palabras, doctor, si se presenta la moción de señalar imperio peruano de los Andes, la voz imperio como forma es inaplicable
porque salta el límite del artículo 3, donde expresamente hablan de la forma republicana de gobierno. Que, ojo, tiene una gran diferencia con separación de poderes. Porque en la forma republicana de gobierno, lo que usted está determinando es el mecanismo a través del cual se ejercita la capacidad democrática del Estado. La separación de poderes es un concepto mucho más amplio. Hemos mencionado acá al 206, pero luego no se hace mención de otros artículos, entonces nosotros sí los aterrizamos. Acá reiteramos, estoy reiterando, repitiendo, y aquí pongo 32 y aquí pongo 3. En el 32, doctores, en el 32, nosotros reconoceremos lo siguiente. Dice en el 32, la llamada prohibición literal, y en el 3, la llamada prohibición por interpretación. La llamada prohibición por interpretación. Esta ha sido una tarea agregada en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional se ha encargado de interpretar cuáles son los límites materiales implícitos y para ello ha señalado como cuarteto a los 4 elementos que están en el artículo 3. Y ya lo mencioné hace un rato. Soberanía del pueblo, ojo doctor, Estado democrático de derecho, dignidad humana y forma republicana de gobierno. Hecha esa precisión, nosotros nos preguntamos, ¿y cuál sería aquí la figura que juega este nivel, el referéndum? Veamos acá. Si nos hablan del referéndum, nosotros tenemos dos dimensiones de él, dos situaciones que señala el artículo 32. Tenemos qué cosa sí procede vía referéndum y qué cosa no procede vía referéndum. Atención, las dos dimensiones, las dos vertientes respecto de la procedencia o no del referéndum son las siguientes. Primero, por el sí. El referéndum procede, doctores, ante una norma de rango de ley. Norma de rango de ley. También procederá el referéndum contra o a favor, perdón, de las ordenanzas municipales. Y también va a proceder contra o a favor, perdón, de materias del proceso de descentralización. Pregunto, las normas que aquí se han establecido como ley de reforma constitucional, sin el referéndum a la fecha, de haberse en algún momento aprobado, tendrían que estar en el marco de una norma legal, en el marco de ordenanzas municipales y en el marco de materias del proceso de descentralización. Eso es la procedencia del referéndum. Y su improcedencia, veamos. Improcedente el referéndum para hacer reforma si se va a disminuir derechos fundamentales, si se va a mermar derechos fundamentales. También improcedencia para normas tributarias o presupuestarias. Tampoco procede el referéndum y es un límite formal explícito, material explícito para toda reforma que tenga una norma o basada en una norma tributaria presupuestaria. Y finalmente, y sin procedente también un referéndum, no procede, ojo doctores, frente a tratados vigentes. Doctor, una pregunta. Cuando nosotros nos hablan de tratado, ¿nos están hablando de una norma de rango legal? Cuando nos hablan del tratado, doctores, ¿nos están hablando de una norma de rango legal? Sí, pero cuidado, aclarando. Eso, doctora, precisión que es valiosa. Cuando tengo norma de rango legal tratado, es un tratado en general. Pero cuando el tratado es o versa sobre derechos humanos, entonces ese tratado se sublimiza, es decir, adquiere un nivel rango superior. ¿De qué rango estoy hablando, doctores? Del rango constitucional.
Un ejemplo, el convenio OIT, Organización Internacional del Trabajo 169. Aquel que sustenta la llamada consulta previa. En el Perú, doctores, a través del gobernante anterior, el gobernante Humala, se aprobó y promulgó y entró en vigencia la ley de consulta previa. Vocación de esta ley, hacer que los actos y las medidas del gobierno estén atentas a la opinabilidad del pueblo en su soberanía democrática. Pero la pregunta es, esa ley ha tenido un sustento, el Tratado de Derecho Humano, convenio OIT 169. Recordemos eso. Con este marco, el Congreso está entonces facultado a reformar, pero el Congreso no tiene carta abierta, el Congreso tiene fronteras, y esas fronteras se lo dan los límites propios de la Constitución. Artículos 206, 32 y 3. Avanzamos, y en el siguiente bloque ya dejamos de lado la vocación constituyente y nos centramos en el poder constituido. Hecho ello, doctores, reconocemos que la semana anterior, en la sesión primaria, el 7 de marzo, nosotros hablamos de que si veo un ordenamiento, si veo una distribución de competencias en la pirámide jurídica, nos vamos a percatar lo siguiente, doctores. Atención, tenemos, doctores, atención, tenemos a la Constitución, tenemos a la ley y tenemos a los decretos. En alguno de esos tres rangos ubicamos a los llamados precedentes vinculantes. Distinguimos hace una semana que el precedente vinculante tiene una posición intermedia. Acá está el precedente vinculante. Y pregunto, ¿ninguno de estos poderes genera el precedente vinculante? La doctora me dice, pero el Poder Judicial sí tiene precedentes. Claro, pero precedentes que son de autoaplicación para el Poder Judicial, de la jerarquía, desde la Suprema hacia tribunales inferiores. Pero este precedente vinculante no es pues emanado por el PJ. Este precedente vinculante es la labor del intérprete supremo. ¿De quién estoy hablando? Del Tribunal Constitucional. Ese Tribunal Constitucional, la pregunta es, da precedentes. Y ese precedente se configura como regla. Pero como regla que es aplicable no solo al TC, no solo a la judicatura, no solo al Poder Judicial, sino a todos los poderes. Por lo tanto, el precedente vinculante es de eficacia erga omnes. Y yo les prometí para el día de hoy hacer un refuerzo de cómo el precedente se genera. Entonces, ya que estamos en poderes constituidos, permítanme esa aclaración primaria. El poder que tiene el TC para dar el precedente vinculante emana ¿de dónde? ¿De la Constitución? ¿De la ley? De la ley. ¿Cuál es esa ley? El Código Procesal Constitucional, la ley 28.237, que es una ley orgánica. Vía ley orgánica, doctores, vía ley orgánica, se ha logrado en un código compilador de procesos constitucionales establecer en el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, se ha instaurado la figura del precedente vinculante y se señala que el único que la puede emitir es el Tribunal Constitucional expresamente. Y sabemos que ese órgano que está legalmente constituido como el único creador de precedentes no ha recibido del propio código las pautas para creación de presupuestos habilitantes de un precedente vinculante.
Me explico porque esto puede estar algo confuso. El precedente vinculante lo da el TC por autoridad de una ley. No lo menciona la Constitución. En ninguno de los 206 artículos se menciona al precedente constitucional o al precedente vinculante. No lo menciona. Solo se menciona en la ley. Y la pregunta es, si en el título preliminar se habló de esa facultad, ¿qué pasó en el resto del código respecto a esa facultad? Absolutamente nada. No ha sido la ley la que le ha establecido al TC los presupuestos para dar precedente. Entonces todos me preguntan, ¿y de dónde están los presupuestos para que nazca un precedente? Del propio Tribunal Constitucional. Y esa labor se llama autolimitación o self-restraint. El self-restraint es la figura constitucional a partir de la cual el propio tribunal se autorregula estableciendo sus propios parámetros o presupuestos para crear precedente vinculante. Y nosotros aquí tenemos que reconocer lo siguiente. Si estamos hablando que el precedente vinculante es una regla, entonces nuestro Tribunal Constitucional está dando reglas que son normas constitucionales adscritas. Lo que el doctor Castillo Córdoba de la Universidad de Piura llama una invasión a los fueros del que sí puede dar normas. ¿Quién es? El Congreso. Y el Congreso da las famosas leyes. Y estas leyes pueden ser leyes de naturaleza formal. Y en esa ley de naturaleza formal hay una función legisferante que nuestro tribunal se ha autoconferido, se ha auto-otorgado a través de los precedentes vinculantes. El Ejecutivo, pregunto, ¿también legisla, doctores? Claro, legisla a través del decreto legislativo, legisla a través del decreto de urgencia. Pregunto, ¿cuál es sometido a control? Los dos, me dice el doctor, porque en un Estado constitucional todo está controlable. Perfecto, pero la diferencia es esta. El decreto de urgencia tiene un control anterior, control ex ante. Y el decreto de urgencia tiene un control ex post, posterior. La pregunta es, ¿se controla por qué? Porque lo que se busca es que la simetría diferenciadora de los poderes tenga lo que se llama pesos y contrapesos. Lo que la Suprema Corte de los Estados Unidos aplica con el famoso nombre del balancing. Esa figura de balancing lo que hace es moderar si en algún momento, por alguna circunstancia, algún poder se excede. Pero aquí el exceso no está dentro de los tres poderes constituidos clásicos, está dentro de un órgano constitucional autónomo. ¿Cuál es? El Tribunal Constitucional. Ahora aprovecho aquí, ya que el escenario me permite reconocer con todos ustedes cuáles son esos presupuestos habilitantes, esos presupuestos habilitantes para que se puedan establecer vía TC los precedentes vinculantes. A ver, doctores, vamos a reconocerlos, son 6 los presupuestos habilitantes. Empecemos con una lluvia de ideas. Algunos de ustedes que recuerden cómo el TC a través de su jurisprudencia se ha establecido un parámetro para generar precedentes. A ver, una lluvia de ideas. Soltemos un presupuesto. Yo les hago recordar. Si tenemos a la pirámide jurídica, ¿qué pasa cuando una ley no existe? Estamos ante el llamado vacío normativo. Entonces ponemos acá, vacío normativo. Ahí está. ¿Qué es lo que busco, doctores? Busco que este conjunto de conocimientos salga de la misma fuente que me está escuchando, que en este caso es el auditorio que conforman. Pero luego si hay una suerte de complemento, ahí lo aporto. Doctores, el propio tribunal ha dicho, mis reglas, al igual que las normas de la Constitución, pueden
devenir en inaplicables. Por lo tanto, crearé en algún momento reglas nuevas que reemplazan a reglas antiguas. Ese reemplazo de reglas se llama overruling. Overruling. Y doctores, si son 6 los presupuestos, nosotros estamos ya con una minoría considerable, faltándonos solamente 4. Vamos, doctores, en esta lluvia de ideas, otro presupuesto más. Los escucho. ¿Podría ser una problemática? Doctora, esa es la palabra clave. ¿Qué problemática surge cuando de pronto el Congreso nos da una norma formal, válida, en lo material y en su procedimiento, pero esa norma está atentando contra derechos fundamentales? Entonces la doctora me ayuda. La problemática que surge por una norma legal que afecta derechos fundamentales. Doctora, completamos el 50%. Y he dejado para el final, no, doctor, lo más difícil, sino lo más mnemotécnico, porque los tres que están aquí son figuras de la interpretación. Y si el TC es el intérprete supremo, como intérprete, el TC dice, si yo detecto una interpretación contradictoria de la Constitución, daré un precedente. O si yo detecto una interpretación errónea de la Constitución, daré un precedente. Y si yo detecto que hay una interpretación que puede ser válida, pero que junto a ella hay otras más, en ese caos de posibilidades interpretativas, en esa multiplicidad, en esa diversidad de interpretaciones, entonces daré un precedente con la voluntad uniformizadora, con la voluntad de organizar las múltiples interpretaciones. Doctores, no existe otro presupuesto habilitante. Aquí están los 6 y han sido dados al 50% por el auditorio. Solamente lo que ha sido mi labor es activar esos saberes que ya tenía previas a la clase. Repetimos entonces. El precedente vinculante en el Perú, dado exclusivamente por el TC, tiene 6 presupuestos para ser generado. Primero, doctores, vamos al ejemplo. Doctor, cogemos la Constitución y usted revisa los artículos 142 y 181 y dice a la letra: las resoluciones de un jurado nacional de elecciones en el Perú como máxima instancia de justicia electoral no se revisan, son irrevisables. ¿Qué cosa es el Jurado Nacional de Elecciones? Una autoridad constitucional, es un OCA, es una autoridad dentro de la administración pública. Y la pregunta es, ¿qué cosa es el artículo 200, inciso 2 de las garantías constitucionales? El amparo procede frente a toda amenaza o violación de derechos fundamentales frente a una autoridad, ojo, funcionario o persona. Doctores, si en el 202 se dice que estamos en la posibilidad de defendernos frente a cualquier autoridad, y en el 142, 181 prohíbe la revisión, las resoluciones de dicha autoridad electoral, ¿qué cosa hay, doctores? Hay una contradicción. Y un precedente vinculante como es Lizana Puelles resolvió esa contradicción, y ese precedente vinculante se basó en este presupuesto y dijo: las resoluciones del JNE se revisarán en tanto violenten derechos fundamentales. Punto. Moraleja entonces, doctores, sí, en algunos casos el Tribunal Constitucional respeta su propia autorregulación, pero en otros, lamentablemente, hay una suerte de amnesia constitucional, o desdecir de lo que se dijo, o contradicción de lo que en algún momento se resolvió. Si el fin ontológico, me dice el doctor, de un precedente es la seguridad jurídica, acabo de comentar que a veces eso el propio tribunal pone en entredicho. Doctores, segundo, todos me ayudaron. ¿Cuál es el segundo presupuesto? La interpretación errónea. Doctores, actualmente el amparo
¿Es residual o sigue siendo alternativo? En otras palabras, Alfredo, explícate. En la 23.506, la vieja ley de amparo y habeas corpus, se decía: la víctima optará por la justicia ordinaria y la justicia constitucional urgente. Pregunto, alternativo, yo elijo. Pero a partir del Código Procesal Constitucional 28237, artículo 5, inciso 2, cuando se crea la figura de la vía igualmente satisfactoria, en ese momento el amparo se convierte en amparo subsidiario, se convierte en un amparo residual. Solo procederá el amparo si no existe, ¿qué cosa, doctores? Una vía igualmente satisfactoria. Por lo tanto, ¿qué hicieron los jueces en su momento en el alternativo? Admitían todos los amparos. ¿Qué empezaron a hacer cuando se dio el código? Rechazaban todos los amparos. Rechazaban todos los amparos. ¿Qué dijo nuestro tribunal? Un momento. Se está haciendo una interpretación errónea del código. Ese artículo 5, inciso 2, se interpretará así. Caso Bailón Flores. El caso Bailón Flores estableció los mecanismos a partir del cual se daba la procedencia y improcedencia en el amparo. Pero el doctor me dice, pero eso fue de marco laboral, correcto. Y entonces, como tenía un marco laboral, después se contaminó su eficacia. Y el propio TC dijo, precedente Elgo Ríos, voy a reformar y a mejorar a Bailón. Mantengo vigente a Bailón, pero voy a dar estas precisiones respecto a la vía igualmente satisfactoria. ¿Qué es lo que está haciendo? Está tratando de reducir las cuotas de error al interpretar un artículo del bloque de constitucionalidad que representa este Código Procesal. Y finalmente, doctores, la interpretación diversa. Muchos dicen que no es inconstitucional las rejas que fastidian o limitan el libre tránsito. No es inconstitucional. ¿Y por qué, doctor? Porque tienen un fin la colocación de rejas, la seguridad ciudadana. Y el mismo Tribunal Constitucional ha señalado, como bien lo precisa la doctora, de que hay otra interpretación, de que sí es inconstitucional en la medida que al freno, al control, le agregue mayores impedimentos o restricciones o molestias al tránsito. Como hay varias posiciones, ¿qué cosa dijo nuestro tribunal? En cada caso en donde se encuentre en conflicto la seguridad ciudadana con el libre tránsito, resolveré aplicando el test de proporcionalidad y voy a ver la preferencia en cada caso concreto. Ese fue el precedente. El precedente fue la regla del test de proporcionalidad. Y punto. Moraleja, lo que funciona para un caso quizás no funcione para el otro. Aquí puedo declarar fundado y el otro puedo declarar, de acuerdo a las circunstancias, infundado. O puedo declarar improcedencia. Doctores, si estos 6 presupuestos se han dado, permítanme sumar lo siguiente. Los presupuestos habilitantes se han configurado en el caso Municipalidad de Lurín. Se ha consolidado en el caso Salazar Yarlenque. Y se ha consolidado en el caso Provías Nacionales. Provías NAC. Provías Nacionales. ¿Cuántos son? 6. Miren cómo nacieron los 6. En Municipalidad de Lurín nacieron 5. Todos menos el rojito. No he puesto el rojito con ese color por gusto. Este aporte que nos lo dio la doctora no existió en Lurín. Vino Salazar y Yarlenque y justamente agregó ese, que redujo de 5 a 1, no, agregó ese, pero de aquí retiró 2, de los 5 retiró 2, justamente al retirar 2, nuestro Salazar Yarlenque se quedó con 4. ¿Qué cosa hizo luego el propio TC? En Provías
sumó los 5 del Lurín con el que aportó Salazar y Alenquer, y de Prodías los presupuestos habilitantes siguen siendo 6. Nunca olviden la secuencia. Lurín no es precedente vinculante. Lurín es una inconstitucionalidad. En cambio, Salazar y Alenquer, precedente vinculante. Prodías, precedente vinculante. Y estos 3 son los casos en la jurisprudencia a partir del cual caminó la labor creadora del TC como única fuente de los precedentes vinculantes. Doctores, el Ejecutivo, conocedor del poder del Tribunal Constitucional, es a través de la inconstitucionalidad constantemente evaluado en sus decretos legislativos, constantemente evaluado en su decreto de urgencia. Este es el que más inconstitucionalidades concentra. ¿Y por qué, doctor? Nace como se puede, porque su control no es anterior, su control es posterior. Ese Ejecutivo también tiene lo que se conoce como la ley especial. La pongo negra porque esta ley es una ley de gobierno de facto. Estoy hablando del decreto ley. Y una pregunta que comparto con todos: ¿qué cualidad tiene el decreto ley? El decreto ley, ojo doctor, tiene rango de ley. El decreto ley tiene fuerza de ley. Pero doctor, hay algo que no tiene el decreto ley y sí tiene el resto de normas. ¿Qué no tiene el decreto ley? Legalidad. Sí, doctora, pero en el mundo constitucional esa legalidad se llama, esa legitimación se llama valor de ley. Ojo, doctora, usted no está incorrecta, usted está en lo correcto. Ese decreto ley no es legal, no es legítimo, pero en el mundo del derecho constitucional eso tiene un nomen, y su nomen es valor de ley. ¿Por qué? Porque no respeta el Estado democrático de derecho, democrático materializado en el voto popular, ya que ningún voto lo ha instaurado, lo ha entronizado en el poder al golpista. Exacto. Tendrá rango de ley el decreto, fuerza de ley el decreto ley, pero carece de un tercer elemento de la norma, carece de valor de ley, porque afecta y atenta directamente contra el principio democrático, ya que ese gobernante no ha sido generado su poder por el voto popular. Entonces, de un tránsito simple de los poderes constituidos, he generado un paralelo a partir de la deuda que les tenía pendiente para hoy. ¿Cómo se puede generar o promover un precedente vinculante dado por la máxima instancia que es el TC en cuanto a interpretación? La doctora me dice, ¿hay diferencia en esas voces? Yo he escuchado precedente vinculante, he escuchado precedente constitucional vinculante. Por favor, ¿cuál sería la discriminación? ¿O es un juego de palabras? No. El precedente vinculante tiene base legal. El precedente constitucional vinculante tiene base jurisprudencial. Y lo explico. El Código Procesal Constitucional, la 28237, habla de precedente vinculante. En cambio, el concepto de precedente constitucional vinculante lo da el TC, en este caso, Municipalidad de Lurín. Usted encuentra taxativamente en la acción de inconstitucionalidad 0024-2003 TC, caso Municipalidad de Lurín, usted encuentra taxativamente precedente constitucional vinculante, y se crea para diferenciar de los precedentes judiciales, para discriminar de los precedentes judiciales que también son precedentes vincu, pero ojo, son solamente para el Poder Judicial. Para el Poder Judicial. Tutores, antes de continuar quizás con lo explicado, ¿hay alguna inquietud, alguna duda? ¿Claro hasta aquí?
Avanzamos entonces. Ahora sí, hace un momento les hablé, doctores, de las OCAs. Una de ellas es el TC, otra de ellas es el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué les parece si revisamos todas las OCAs que legítimamente están establecidas en nuestra Carta Suprema? Lo podemos hacer de una manera concreta. Y lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer así. Atención. Atención. Aquí separamos. Vamos. Me va a bastar este espacio para definir estos tres elementos. Y aquí colocamos OCA. Y aquí ponemos artículo de la Constitución del 93. ¿Listos? Vamos a hacer nuestro listado de ahí y les comparto. Vamos, doctores, ¿me siguen, por favor? Artículo 82. Artículo 82. Ponemos la OCA. Hoja, Contraloría General de la República. Ahí está. Primera OCA, Contraloría General de la República. Segunda OCA, BCR, Banco Central de Reserva. Ponemos ahí 83. ¿Listo? Avanzamos. 87. Se trata de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora Privada de Fondo de Pensiones. Ahí está, 87. Luego nos damos un salto al 150. Aparece el Consejo Nacional de la Magistratura. Luego un salto al Ministerio Público con el 158. Un salto al Defensor del Pueblo y su 161. Otro salto más, Jurado Nacional de Elecciones, 177. Y finalmente, el Tribunal Constitucional, 201. Ahí está, doctor. La gran pregunta es, si las OCAs lo son por mandato constitucional, esa cualidad de mención directa en la Constitución, ¿a cuál de estos tres términos representa? Alfredo, explícate. ¿Cómo no? Las OCAs taxativamente están en la Constitución mencionadas, ¿correcto? Ya. Esa cualidad, ¿con qué nombre se le conoce? Necesidad, inmediatez o paridad e independencia. Y la doctora me dice, debe ser inmediatez. Muy bien. Acá ponemos mención de sus competencias. Mención de sus competencias a nivel de la Constitución. Sí, de todos estos OCAs, sus competencias directas están siendo mencionadas por la propia Constitución, y esa cualidad de mencionar sus propias competencias de manera directa se llama inmediatez. La inmediatez de las competencias de un OCA. Me quedan dos. La necesidad se establece, según el intérprete supremo TC, en las funciones del órgano constitucional autónomo, funciones que concentran los fines del Estado. En otras palabras, ustedes asumen un Estado que ha repartido cuotas de poder sin el Tribunal Constitucional, asumen un Estado sin el BCR, asumimos un Estado sin la Fiscalía. Cada uno de estos OCAs tiene una cuota de poder, y en esa cuota de poder tiene una funcionalidad que apunta a concretizar los fines. Doctores, ¿los fines de quién? Los fines estatales. Y solamente nos queda la posición de paridad, que establece la protección frente a los poderes constituidos. Aquellos que hace un rato vimos acá. Los poderes constituidos son tres. Ninguno de los tres está por encima de las OCAs. Y el doctor me dice,
¿Pero en dónde está eso? En jurisprudencia. Moraleja, cuando el doctor Gerardo Etó, ex miembro del TC, cuando el doctor Castillo Córdoba, cuando el doctor Francisco Ibiguren Praeli, cuando el doctor Samuel Abad Yupanqui, notables constitucionalistas, nos hablan de que el TC ha reescrito el derecho en el Perú, se refiere a que a partir de sus sentencias se le ha dado una interpretación justamente al contenido de la Constitución. Este caso es famoso, se llama el caso Instituto de Investigaciones Amazónicas, número 0029-2008, inconstitucionalidad. En el caso Instituto de Investigaciones Amazónicas se da el marco constitucional a las OCAs y se señala que éstas apuntan, que éstas buscan una suerte de complementar los fines del Estado. Esta es la diapositiva número 5 y avanzamos porque en esta sesión tenemos que, a partir de lo explicado, analizar algunos precedentes vinculantes. Por ejemplo, doctores, ahí está. Con ustedes el famoso precedente vinculante llamado caso Barrera Electoral. Vamos a analizar su contenido para que vean que todo lo que hemos descrito en sesiones, que esta sería la segunda, el TC lo maneja en su lenguaje, en sus razones y sus líneas argumentativas. Vamos a ver. Ustedes ya lo tienen y vamos reconociendo. Ayúdenme, por favor. ¿Esa calificación de Estado democrático es un adjetivo jurídico o no jurídico? Con todo gusto repito el ejercicio. Cuando hablan de Estado democrático, ¿es una visión adjetiva jurídica o no jurídica? Eso, ponemos acá concepción no jurídica, punto y coma, Estado de justicia. Aquí hablamos ya no Estado de derecho, sino Estado de justicia. Y el doctor me dice, eso lo he leído en Gaceta. Y Gaceta no solamente plantea en su doctrina, en sus evaluaciones y ensayo de doctrina, la idea de un Estado de justicia, sino tiene un norte. No deja de promocionar este norte, la llamada democracia constitucional. Está en pleno debate esa terminología, democracia constitucional. Y para ello, recordamos, artículo 3 de la Constitución, dignidad humana, Estado democrático de derecho, soberanía popular y forma republicana de gobierno. Veamos cómo a través del fundamento jurídico 19 y a través de un precedente vinculante, eso lo entendemos. Oye, Alfredo, pero hasta donde sé, estamos hablando de un caso en el que se contuvo y se desarrolló las líneas que se conocen como la valla electoral, ¿correcto, doctor? Veamos este fundamento jurídico 19. El artículo 43 establece que la República del Perú es democrática. La democracia, etimológica y coloquialmente entendida como el gobierno del pueblo, mal podría ser concebida como un atributo o característica más del Estado social y democrático de derecho. A ver, doctor, cuando hace un rato les hablé de la concepción del Estado de justicia, aquí hablé de una síntesis. Esa síntesis suponía la conjunción de Estado social y democrático de derecho. No estamos, por lo tanto, interpretando una concepción jurídica, sino yo hablaría de Estado legal o Estado constitucional. Estamos en una concepción no jurídica y a partir de ello, miren lo que dice el TC. Mal podría ser concebida como un atributo o característica más del Estado social y democrático de derecho, pues en estricto, norma constitucional y democracia son dos factores que se condicionan de modo recíproco, al extremo de que con verdad inobjetable se ha sostenido que la Constitución bien podría ser definida como esto está valioso, la juridificación
de la democracia, con lo que esto de democracia constitucional, entendiendo que la Constitución es la norma suprema, entendiendo que la Constitución es la ley fundamental, nos materializa a través de lo siguiente. En efecto, la Constitución es la expresión jurídica de un hecho político democrático. A ver, doctores, todo lo que les he explicado tienen que materializarlo acá. Cuando la línea argumentativa del TC habla de hecho político democrático, ¿a qué se refiere? Acuérdense de Lowenstein. ¿A qué se refiere? A la realidad política. La realidad política, doctores, la realidad política supone hechos políticos en democracia, y en esa línea decimos, al cierre, pues es la postulación jurídica de la voluntad del poder constituyente como un totus social en el que subyace la igualdad. Pregunto, dice poder constituyente. Una pregunta, ¿originario o derivado? Originario. Si estamos hablando de la creación de la Constitución, tiene que ser originario, porque si no, habría una suerte de vocación del propio TC de romper el equilibrio de los qué, de los poderes constituidos. No puede abogar por ninguno de los poderes postconstitucionales, está abogando como guardián del constituyente, del poder preconstitucional, del poder asamblea constituyente o del poder congreso constituyente, admitiendo la diferencia. Asamblea constituyente solo busca generar una constitución. Congreso constituyente tiene una duplicidad de funciones. Tiene la de generar una constitución y tiene la actividad paralela de legislar en el tiempo presente. Seguimos. Hace una semana también se compartió una última diapositiva de la primera de las que les entregué sobre los principios de interpretación constitucional, que ahora en este marco de adjetivos no jurídicos recobra un valor muy trascendente. Ahora está en blanco, doctores. Nosotros ya lo hemos trabajado, porque ahora buscamos el refuerzo de sus ideas fundamentales. A ver, yo voy a lanzar una y usted me dice dónde lo coloco. Rol fundamental del juez, que al momento de decidir el conflicto no puede alterar las competencias dadas por el constituyente. ¿En cuál de los se encuentra? En la corrección funcional. Correcto. Doctor, y ese juez es por esa corrección de funciones que está habilitado para un control normativo conocido como el control difuso. Ahora, en ese control difuso, lo que vamos a determinar como efecto son efectos erga omnes o inter partes. Por lo tanto, esos efectos son efectos inaplicatorios. Y sabemos, doctor, y sabemos que el juez, cuando hace control difuso, lo hace con una vocación, resolver el caso en concreto, porque ha surgido un conflicto entre una norma cuyo contenido está vinculado a la resolución del conflicto. Pero cuidado, solamente va a ser con efectos inaplicatorios. Por lo tanto, la norma queda expulsada, queda destruida o sigue vigente. Por lo tanto, la norma pervive. La norma pervive. Nos quedan 4. De los 4, doctores, ¿cuál será aquel que se vincula a una norma suprema con dimensión jurídica? La fuerza normativa de la Constitución. Configura la vinculatoriedad, total con la locución que aparece en la propia sentencia, in toto. La vinculatoriedad de la Constitución es desde su preámbulo hasta la Declaración Antártida que cierra su contenido generado por el constituyente. Ahora, aclarando, esta fuerza normativa supone aceptar
que la Constitución tiene una dimensión jurídica y que por lo tanto en esa dimensión jurídica esa Constitución obedece a un programa que busca, como le dije al comienzo, controlar el poder. Me quedan tres. ¿En cuál de los tres entran los poderes constituidos? Exacto. Llamado también, doctora, eficacia funcional. Llamado también eficacia funcional. Y esa eficacia funcional se tutela en tres parámetros. Tres parámetros. A, B y C. Donde A es la integración que deben tener los poderes. Donde B supone la pacificación de los mismos. Y donde C representa el orden establecido desde la fuente del propio constituyente. Repito, la eficacia funcional o la función integradora como principio que interpreta la Constitución se basa en tres elementos: la integración, la pacificación y el orden. Me quedan dos, doctores. No he dejado en vano estos dos al final. Empiezo con la concordancia práctica. ¿Qué sucede cuando en el interior, en el seno de la Constitución, hay conflictos entre sus propios dispositivos? Sucederá, doctores, que hay que resolver ese conflicto a través de la ponderación. Y la ponderación es una técnica que busca resolver el conflicto interno que surge entre los dispositivos. Y para ello apelo a que si algo se va a supravigilar es el hecho de que no se afecte la ¿qué? Dignidad humana. Eso, doctor. ¿Y por qué la dignidad humana? Porque no solamente está consagrada en la cabecera normativa de la propia Constitución en el artículo 1, sino porque la dignidad humana es considerada la fuente de todos los derechos fundamentales. En otras palabras, ¿dónde nacen los derechos fundamentales en un Estado? En la dignidad humana. He ahí que es cabecera tutelar en sus contenidos normativos. Artículo 1. Y cierro con la unidad de la Constitución. En esta unidad, yo digo, si la Constitución está arriba y hay normas que la desarrollan de manera inferior, pues todo ese equipo normativo tendrá un elemento que les una. ¿Cómo se llama ese elemento? Jerarquía. La validez. Que, perfecto, doctor. Validez que se materializa en el respeto de la jerarquía. Validez que se materializa no solo en el respeto de la jerarquía, doctor, sino en la coherencia entre las normas. Porque la coherencia supone la armonía de las normas. Y cuando esa situación armónica, esa situación coherente se rompe, estamos frente a una figura conocida como la antinomia. De esta forma, doctores, si a alguien le quedó dudas hace una semana respecto al cuadro que les entregué, cuya distribución fue en filas, ahora lo he puesto por columnas, y ya no ha venido inserto textualmente, lo hemos trabajado todos nosotros, y ustedes me han ayudado a completar. Solo agregar lo siguiente: cuando los principios de interpretación constitucional salen, tienen una base. La base es la interpretación conforme a la, primero, Constitución. Luego, interpretación conforme a los tratados sobre derechos humanos. Luego, una interpretación conforme, ojo, a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, una interpretación conforme a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto, doctor, no es una mención sin importancia. Todo esto aparece concretizado en la disposición cuarta, final y transitoria de la Constitución.
la disposición cuarta, final y transitoria de la Constitución señala que el parámetro de interpretación al margen de los exclusivos principios de interpretación constitucional será conforme a la Constitución, los derechos humanos, las sentencias de la Corte y las opiniones consultivas de la misma. Las sentencias emanan, doctores, las sentencias emanan de una labor contenciosa de la Corte, en tanto las opiniones consultivas dentro de una labor de opinión, en el contexto de las preguntas que los estados parte del sistema americano hacen llegar cuando tienen dudas del contenido esencial de los artículos que integran la Convención Americana de Derechos Humanos. Bajo esta línea, doctores, bajo esta línea, nosotros decimos, a lo ejecutivo lo vamos a ver con una especialización en sus niveles de gobierno. En esa especialización, nosotros decimos, nosotros mencionamos el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. Doctores, este gobierno central, a través de sus normas, tiene lo que se conoce como fuerza legal, fuerza de ley. En otras palabras, las normas que hemos señalado, el decreto legislativo, el decreto de urgencia, tienen pues el paradigma de ser fuerza para todos. Pero cuando hablamos de las disposiciones a nivel de nuestros gobiernos regionales y locales, estamos hablando de las ordenanzas. Y la ordenanza tiene una cualidad. La ordenanza carece ¿de qué, doctor? De fuerza legal. ¿Eso es cierto? ¿Es legítimo que yo diga que la ordenanza no tiene fuerza legal? Claro, no la tiene, porque esa ordenanza no es aplicable en todo el territorio nacional. Esa ordenanza solamente es aplicable en la jurisdicción respectiva a la región. Y cuando hablamos de región, doctores, en el marco de descripción de las cuotas de poder en el gobierno peruano, en el Estado peruano, cuando hablamos de región estamos hablando de departamentos. Pero hay que hacer un añadido acá. El departamento, ¿cuántos son departamentos en el Perú? 24. Por lo tanto, ¿cuántos gobiernos regionales tenemos? 24. Aclarando que hay que sumar aquí a la provincia constitucional del Callao. A la provincia constitucional del Callao. Por lo tanto, ¿cuántos gobiernos regionales tiene el Perú? 25. Sin embargo, yo voy a escribir 26. Y ya surgió la inquietud en el aula. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la explicación? Fácil, doctor. El caso de Lima contribuye con 2. Porque en Lima tenemos el gobierno regional Lima, provincias, y tenemos el gobierno regional de Lima, no provincias, sino de Lima metropolitana. Profesor, ¿me está usted diciendo que cuando elegimos alcalde para Lima, no solamente es alcalde de la ciudad, sino jefe regional de Lima metropolitana? Y como jefe regional de Lima metropolitana es un voto más. Por lo tanto, doctor, en la Asociación de Regiones a nivel nacional no tenemos pues 25, tenemos 26. Porque Lima, con Lima provincias, debe considerar también a Lima metropolitana, cuyo titular es el alcalde, en este caso, señor Castañeda Alonso. ¿Cuántos gobiernos regionales hay en el país a la fecha? 26. Sale así: 24 por los departamentos, 1 por el Callao y 1 por Lima metropolitana. Si hablamos de Cañete, Yauyos, Guarochirí, Canta, Cajatambo, Barranca, Guaura, Guaral, todos ellos es Lima provincias, pero ahí no está considerada la metrópoli.
y la metrópoli tienen su relevancia en el sentido que desde el propio mandato constitucional le consagra su estatus de ¿qué, doctor? ¿De qué? Capital del Estado peruano. ¿Está claro? ¿Y quién me dice cuál fue la razón de la discriminación? ¿Por qué siendo miembros provinciales de un mismo departamento, por qué se le discriminó? Por el tema de la cuota a través de los votos, o sea, la cuota poblacional. Por el tema de población surgió la necesidad, el arreglo democrático, doctora, que la minoría tenga un voto equivalente a la mayoría en población que es la metrópoli. Por eso se explica. Doctores, cuando nosotros hablamos de las ordenanzas de estos gobiernos regionales o gobiernos locales, estos gobiernos locales suponen las municipalidades, que justamente tiene pues el rango de municipalidad provincial, por ejemplo Lima Metropolitana, y municipalidad distrital. Es justamente bajo esta configuración de niveles de gobierno que nosotros decimos, cada vez que el gobierno central, con su capacidad normativa que tiene fuerza legal, nos tiene que presentar sus dos normas de mayor uso, hay que destacar que este decreto legislativo activa en el Congreso una función previa, que es la famosa ley autoritativa. No hay ley autoritativa para el decreto de urgencia. Entonces, ¿qué cosa hay para que exista un decreto de urgencia? Situaciones extraordinarias. El decreto de urgencia es extraordinario. El decreto de urgencia obedece a condiciones que buscan salvaguardar la integridad del Estado por eventos no previstos. En cambio, lo que sí está previsto es una ley autoritativa que a través del Congreso le diga al gobierno central ejecutivo: tú vas a poder legislar en cierta materia y con cierto plazo. Moraleja: vencido el plazo o no cumplido la materia que te facultó una ley autoritativa, tu decreto legislativo deviene inconstitucional. Inconstitucional por la forma no sería inconstitucional material, ya que es el contenido el que podría estar afectando la primacía de la Constitución. Hablando de primacía de la Constitución, cuando yo hablo de Constitución Suprema, norma suprema, y hablo de derechos fundamentales, esos dos constituyen los fines de todos los procesos constitucionales, que hace una semana vimos son de la libertad o son de jurisdicción orgánica. ¿Alguna inquietud hasta en este momento, doctores? Yo tengo entonces que invitarlos en la siguiente diapositiva, donde trabajamos que esos gobiernos que hemos visto, el central, el regional y el local, tienen lo que se llama, doctor, sus cuotas para competir, que en algún momento pueden generar alianzas en esas competencias con esos mismos fines que tiene el Estado, el bienestar general. Veamos, doctor, no lo he sacado del aire, he trabajado con una ley infraconstitucional como es la ley de base de la descentralización, en cuyo artículo 13 nos describe, atención, con una didáctica bastante amplia, bastante firme. Dice así: cuando hablamos de los niveles de competencia, hay la competencia exclusiva, la competencia compartida y la competencia delegable. Pregunto, exclusiva, son aquellas cuyo ejercicio corresponde de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno conforme a la Constitución. Lo exclusivo supone una suerte de orden endógeno. Un orden endógeno, doctores, porque le está dando la tarea solo a un nivel del gobierno. Y excluyente porque tiene un enfoque exógeno. Todo lo demás queda fuera. Todo lo demás queda apartado de dicha competencia. Concreto, ¿el BCR tiene competencia exclusiva? Aparte del BCR, ¿hay algún otro OCA que emita moneda? No. Por lo tanto, doctor,
aquí cuando hablamos de competencia exclusiva es que no puede haber una tarea de delegación, no puede haber una tarea, ya a ver, vamos, Banco de la Nación, por 2 meses, tú das la moneda. No, estamos hablando de órganos constitucionales con órganos técnicos especializados. Mucho cuidado. SUNAT, ya, ayúdame tú, tampoco. Porque la SUNAT está adscrita dentro del aparato de poder en el Ministerio de Economía. Porque va a generar una carga para el fisco, un débito a favor del fisco y por lo tanto tendría que estar en la línea ejecutora, el Ministerio de Economía. Vamos a la competencia compartida, la más conocida, pues doctor, la educación. Aquí entra educación, claro, la competencia educativa, ojo, es compartida. Dice, son aquellas en las que intervienen 2 o más niveles de gobierno. Ejemplo, se da la Ley General de Educación, pero también a través de la funcionalidad de algunos gobiernos regionales vía ordenanza se hace la contratación de maestros. Por lo tanto, es una competencia compartida, pero que en algún momento generó conflicto y se tradujo en un control difuso, porque hubo gobiernos regionales que inaplicaron en su territorio leyes nacionales dadas por el gobierno central. Inconstitucionalidad de esas ordenanzas. Aclaro, doctor. Son aquellas en las que intervienen 2 o más niveles de gobierno que comparten fases sucesivas de los procesos implicados. La ley indica la función específica y responsabilidad que corresponde a cada nivel. En otras palabras, acá hay una derivación a la ley. Y ahora vamos a ver, doctor, recordemos, ¿de qué trata el artículo 27 de la Constitución? El doctor dice, estamos hablando de el derecho fundamental a no ser despedido de una forma arbitraria, correcto. El artículo 27 dice, la ley brindará adecuada protección al trabajador frente al despido arbitrario. Le pregunto, ¿qué ley? La 728 y la 276. Esas 2 leyes indican pues la función específica y responsabilidad que corresponde a cada nivel. En este caso, el Ministerio de Trabajo busca el sustento supremo que es la Constitución, pero ve que las normas de desarrollo son normas infraconstitucionales. En este caso, los decretos legislativos que les he señalado. Donde para algunos la reposición es la medida idónea, tutela idónea, y para otros no, es la indemnización. Dependiendo del parámetro de interpretación, el TC ha puesto ahí su aporte, también ha puesto su cuota. Y la más amplia, competencias delegables, son aquellas que un nivel de gobierno, puede ser el central, delega a otro distinto nivel de mutuo acuerdo y conforme al procedimiento establecido en la ley, quedando el primero obligado a abstenerse de tomar decisiones sobre la materia o función delegada. La entidad que delega mantiene la titularidad de la competencia y la entidad que la recibe ejerce la misma durante el periodo de la delegación. Doctor, ¿qué mejor ejemplo que la labor? Eso, doctora, del Ejecutivo, labor legislativa del Poder Ejecutivo, que en su famosa ley orgánica, la LOPE, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, sabe que recibe el Congreso la capacidad de legislar, pero no lo puede hacer, como dicen, porque me piache. Lo tiene que hacer porque hay una materia y hay un plazo que respetar. Doctores, obviamente, en esta sencilla visión de las competencias, recuerden una cosa. ¿Qué sucede cuando esas competencias no se respetan? Surge un proceso constitucional, el conflicto competencial. Donde, por ejemplo, más de un ministerio cree tener la atribución respecto de la aplicación de una norma. O al revés, ningún ministerio quiere agarrar esa papa caliente. Moraleja, conflictos competenciales van a surgir en positivo cuando hay una concurrencia de intereses por dicha función, o va a ser en versión negativa cuando nadie quiere asumir la función. Y pregunto, si estoy hablando de concurrencia para la función o omisión para la función, ¿qué cosa está en peligro? El Estado de Derecho en la vigencia de una gobernabilidad viable, con integración, con pacificación y con orden. Suena retórico, pero es lo que nos manda la descripción de este contenido constitucional. Ahora, si nosotros tenemos este punto de aclaración, estamos pasando a la diapositiva
donde la cosa ya se tiene que resolver a través de procesos. ¿Cuál es ese? Es el caso de la llamada jurisdicción orgánica. Acompáñenme, por favor, mientras que nosotros generamos la línea comparativa. Les hablé del conflicto competencial, pues ahí lo tienen, ahí lo tienen. Les hablé de la acción popular y les hablé de la figura de la acción de inconstitucionalidad. Bajo esa figura, doctores, bajo esa figura, nosotros advertimos cuáles son las inconstitucionalidades que menciona doctrina. ¿Cuáles son las inconstitucionalidades que menciona doctrina? Lo vamos a mencionar así: inconstitucionalidad por acción, eso, y por omisión. Y por omisión. Atención, doctores, cuando a nosotros nos hablan de la inconstitucionalidad por acción, ahí tenemos sus 6 variantes. Ahí tenemos sus 6 variantes. Ahora sí, nada nos perturba, continuamos. Doctores, la inconstitucionalidad por acción supone 3 ramas. La ley está atentando contra la Constitución por la forma o por el fondo. La ley está atentando contra la Constitución de manera total o manera parcial. Y cambio de color no por gusto, doctores, atentos. La ley está atentando contra la norma suprema, contra la fuerza suprema de la Constitución, de manera directa o de manera indirecta. No existe en Perú la inconstitucionalidad por omisión a la fecha. Podría existirlo en algún momento, doctor, pero a la fecha no lo hay. Hay 6 formas dentro de 3 grupos: forma, fondo, total, parcial, directa, indirecta. Pregunto, ¿cuál de las 6 es aquella que se configura cuando el ataque no es a la Constitución, sino sus normas que le desarrollan? Exacto. Aquí es al bloque ¿de qué, doctores? De constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad va a suponer la afectación que una norma, por ejemplo, ordenanza, va a generar en una ley orgánica. O va a generar, ojo doctor, o va a generar en una ley, atención, de rango legal. Ahora, si a nosotros nos indican qué cosa es lo más usual en una inconstitucionalidad, pues tenemos que mencionar la afectación al bloque de constitucionalidad. Y dentro de lo que nosotros no tenemos, la omisión puede ser omisión expresa, omisión implícita. La omisión expresa es por literalidad de la Constitución. Ejemplo, doctor, ejemplo, artículo 27 de la Constitución. Dice: la ley protegerá frente al despido arbitrario. Pregunto, si la ley protege frente al despido arbitrario, ¿qué cosa hizo el gobierno? Generó el 728 y el 276. Por lo tanto, he cumplido, dice el gobierno, he creado decretos legislativos y he cumplido lo que dice el mandato del artículo 27. Pero si hubiera habido una omisión a esa orden directa del artículo 27, se habría configurado la inconstitucionalidad por omisión expresa, que como en el Perú no existe, solamente le estoy dando un ejemplo imaginario, figurado. Y doctor, ¿cuándo hablamos de la omisión implícita? Cuando es por, ya no literalidad, sino por interpretación de la Constitución. En este caso, si yo interpreto la Constitución vigente en su dispositivo, donde hace mención al derecho fundamental a la cultura, ojo, y digo,
siendo el derecho fundamental a la cultura parte de la dignidad humana, entonces tiene que haber las coordinaciones entre el gobierno central y los gobiernos regionales o gobiernos locales para que las ordenanzas y las normas centrales tengan una armonía. Esto fue una propuesta que dio el Tribunal Constitucional cuando un gobierno regional en el marco de la cultura quiso declarar a la hoja de coca patrimonio cultural, sí, pero de la nación. Y dijo el TCE, un momento, vía ordenanza tú no puedes establecer eso, porque la ordenanza tiene fuerza solo en tu jurisdicción. Entonces, hay dos inconstitucionalidades por omisión que a la fecha no existen en Perú, pero que doctrina sí la describe y que yo en un imaginario he aplicado. Vámonos, doctores, a la llamada acción popular. Esta acción popular nunca va a verla el Tribunal Constitucional. Tiene su esfera de desarrollo en el Poder Judicial. Y ese Poder Judicial, doctores, ese Poder Judicial va a recibir siempre la demanda a nivel de la sala. Ojo, esa demanda va a subir a la sala constitucional de la Corte Suprema. Esa figura de la, ojo, esa figura, discúlpeme por favor, ahora sí, esa figura de la Sala Constitucional y Social es la que cierra el pronunciamiento, de este poder. Pero cuidado, ¿qué cosa dice doctrina? Pues está mal. Si la acción popular tiene como finalidad la ilegalidad, ojo, si la acción popular tiene como finalidad combatir la ilegalidad, ¿cómo la ley podría tener solo el Poder Judicial como cierre? Tendría esa ilegalidad que llegar también al Tribunal Constitucional. ¿Y por qué? Doctores, o sea, eso, porque siendo el órgano de cierre, dice la doctora, quien puede lo más, puede lo menos. Si estamos en capacidad, con toda la experticia del TC, de proteger la Constitución de las vulneraciones a ella o a su bloque a través de una indirecta inconstitucionalidad, ¿cómo no se puede controlar aquellos decretos que en una condición infralegales atentan a normas que están justamente desarrollando la Constitución? Esta es una problemática, como bien dijo la doctora, es una situación que se tendrá que evaluar en algún momento. Yo les invito a revisar la Constitución comentada que tenemos en nuestra biblioteca del año 2015. En esa Constitución comentada, doctores, se habla en la pluma de la jurista peruana Yolanda Tito Puca, se habla de que esto es urgente por un nivel de cierre en el sistema judicial que pase a la esfera del TC. Porque se están dando contradicciones entre la interpretación de la Suprema con la interpretación del Poder Judicial a nivel de inconstitucionalidad. Y lo que se busca, se supone, es, por principio de interpretación constitucional, que los poderes y las OCAs estén en conflicto o en armonía. Que trabajen de manera integrada, de manera pacífica, de manera ordenada, en beneficio no de ellos, sino de los sometidos a ese poder, el ciudadano, como dicen, peatón de a pie. Ahora hemos dejado la bombita de cierre justamente para evitar esos enfrentamientos con el proceso competencial. ¿Quién lo ve? Única y exclusivamente el Tribunal Constitucional. Pregunto, ¿se habrá generado precedente vinculante alguno con una competencia? La doctora me dice, esa trampa, pues, Alfredo, se supone que los precedentes vinculantes nacen de la jurisdicción de la libertad. O sea, hay precedentes vinculantes que han partido de un habeas corpus.
Hay precedentes vinculantes que han partido de un amparo. Hay precedentes vinculantes que han partido de un habeas data. Hay precedentes vinculantes que han partido de un proceso de cumplimiento. No te acepto, pues, Alfredo, que me menciones muy tramposo al competencial que pertenece a la jurisdicción orgánica. Por ejemplo, aquí está la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y el conflicto competencial. Está muy malo de tu parte que nos quieras confundir. No, doctora, no, doctor. No quiero confundirlos, al contrario, quiero reforzar lo que saben. Esto que saben es correcto, pero el TC ha hecho su propia corrección. El TC ha hecho su propia historia. Y el TC dice, conflictos competenciales y acción de inconstitucionalidad que yo veo también pueden generar precedentes. Yo no sé por qué en la inconstitucionalidad, si la inconstitucionalidad es erga omnes y el precedente vinculante es erga omnes, ¿para qué hacer erga omnes lo que ya lo es? En el conflicto competencial se entiende, pero lo que debe marcar la pauta es que es imposible que a la fecha la acción popular genere precedentes, porque la acción popular, como lo he dicho, solamente queda a nivel de ¿qué, doctor? Del Poder Judicial. Y por eso los juristas proponen, pues entonces mejor se cierra el sistema y que todo lo revise finalmente el Tribunal Constitucional como intérprete supremo. Eso está pendiente. Otra cosa pendiente es decirles, no seamos tan genéricos. A la fecha no hay un solo habeas data que haya dado origen y nacimiento a un precedente. Y la doctora me dice, sí, pero yo he leído a Julia Eleysa Arellano Cerquén. A ver, doctora, permítame que compartamos, porque usted acaba de mencionar oro puro. Oro puro. Vamos a poner acá, vamos a poner habeas data. Julia Eleysa Arellano Cerquén. Aquella jueza que, al no ser ratificada por el Consejo Nacional de la Magistratura, no le planteó un conflicto para que la ratifiquen, sino dijo, yo tengo derecho a que todo ese bagaje y toda esa información de mi evaluación, que es de la esfera de mi información personal, me la otorguen. ¿Y qué dijo el CNM? Es información reservada y por lo tanto discrecionalmente nosotros podemos no compartirla. Lamentablemente el CNM tuvo que someterse a la interpretación que dio el TC, señalando que el derecho fundamental a la autodeterminación informativa es inquebrantable. Por lo tanto, CNM, establezca usted el correlato al respeto a ese derecho fundamental. ¿Pero en qué año fue? Eso fue en el año 2003. ¿Y cuándo se crea el código como ley? Se crea en el 2004, mayo, entrando en vigencia después de una vacatio legis en diciembre del 2004. Fue antes. Entonces, cuando el TC analizó y dijo, la doctora Julia Eleysa Arellano Cerquén no es la única, es parte de un universo de magistrados en una situación de maltrato masivo de su derecho fundamental por una omisión, por una ineficacia de funcionalidad, en este caso de los consejeros del CNM. Por lo tanto, como no tengo aún la figura de algo que viene en el futuro, dijo el TC, establezco en este caso el estado de cosas inconstitucionales. Me explico. En el estado de cosas inconstitucionales, doctores, en el estado de cosas inconstitucionales, lo que se ve es que a partir de un caso en concreto, se detecta que esa vulneración personal y particular tiene un reflejo masivo en una indeterminada cantidad de víctimas. Por lo tanto, en el estado de cosas inconstitucional se convierte en un proceso constitucional especial o sui generis. A estos 7, súmele usted este octavo, pero que tiene poca vida, porque este octavo dejó de ser necesario a partir del año 2004, donde el Código Procesal Constitucional instauró el precedente vinculante. Doctores, me informa nuestra colaboradora y responsable
de nuestra capacitación. La compañera Nani me informa que tenemos un descanso. Son 7:48. Máximo, doctores, 8:05. Si gustan, desde las 8 continuamos, pero máximo 8:05.